Hola, bueno, ya en el video anterior vimos cómo conseguir el conjunto de positividad y negatividad de una función. Pregunta, ¿qué es la derivada? La derivada de una función me da la razón de cambio o pendiente de la función. Bien, si hacemos f en a, ¿qué obtenemos? ¿Qué es la función valuada en a? La función valuada en a dará un número que es i correspondiente a a al xa, es decir, que es esta altura, f en a, me da cuán alto está el punto. Si este número es 3, significa que hay 3 unidades de distancia de aquí a aquí. Si es menos 3, es la misma distancia hacia abajo. El signo me indica si es hacia arriba o hacia abajo. Ejemplo, si la función estaría aquí, por ejemplo, y sería el valor 1, y f en 1 da menos 2, f en 1 da menos 2, significa que la distancia hacia abajo del eje de las X hasta la curva es 2 unidades. Entonces, lo podemos pensar como un, entre comillas, alturómetro. Cuando pongo un valor en la función, me da la altura. Pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué es la derivada y cómo la pensamos? La derivada me da la razón de cambio o inclinación. Así que si f en a me da 2, este 2 me dice que la pendiente de esta recta, que es tangente a la curva, lo vamos a hacer un poquito más prolijo, la pendiente de esta recta es 2. Esto significa que cada una unidad que avanzo, subo 2. Entonces, la función sin derivar, cuando le meto un valor y hago la cuenta, el número que da es la altura que tiene la curva AI en A. La altura, f, la altura. Y la derivada es la inclinación. Ahora voy a pasar la clave. Si meto el valor A en la derivada y ese cálculo da un valor positivo, eso me indica que la función está subiendo. Si yo meto este valor A en la derivada y da un valor negativo, indica que está decreciendo. Sin embargo, si tomo el valor A y lo meto en la derivada, hago el cálculo y da 0, ¿qué significa? Que está la función en ese punto horizontal, ni sube ni baja. Así que vuelvo a poner la función, el valor A, el valor B, que son valores de X. El valor A, el valor B. Muy bien. F en A, la altura en A, ¿es positiva? Sí. La derivada en A. Pregunta, acá, ¿está subiendo o bajando? Subiendo, así que la derivada en A es positiva. Vamos con B. La función en B. B está arriba, así que su altura va con un más, es mayor a 0. F en B, F, recuerden, calcula alturas, es positiva, está para arriba la función. Pero, si hacemos F' en B, ¿qué está preguntando? La derivada calcula las inclinaciones. Y esto pregunta, ¿qué inclinación tiene la curva en B? ¿Es creciente o decreciente dicha inclinación? Si es decreciente, ¿cómo debe dar? Menor a 0. Muy bien. Borro. Y voy a poner un nuevo punto C. Bien, en C, fíjense que no está ni subiendo ni bajando. Así que f sin derivar, ojo, en C, la función ¿está arriba o está abajo? Arriba. Así que f sin derivar, f, que calcula alturas, es positiva. Pero, ¿qué inclinación f' en C es positiva, negativa o 0? F en C, la derivada en C, ¿es positiva, negativa o 0? Si está horizontal, no sube ni baja. Igual 0. Y estos son los conceptos en los cuales nos basamos para dar la siguiente receta para encontrar en el examen el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento. Bien, nos dan una función f de x. Voy a poner un ejemplo, x al cuadrado menos 12x. Lo primero que voy a hacer es derivarla. No se pierdan con las cuentas, por favor, no interesan las cuentas. Aquí voy a poner la receta. 1. Consigo la derivada. 2. Calculo el conjunto de positividad y de negatividad de la derivada que calculé. Y tercero, hago un cuadrito. Más, menos, más. Aquí indico el conjunto de positividad de la derivada. Es decir, que le busco el conjunto de positividad y negatividad de la derivada, que es lo que vimos en el video anterior. Y luego digo que si la derivada en todo este tramo es positiva, la función original, ¿qué hace en todo este sector? Sube. Si la derivada es negativa de aquí a aquí, la función original, ¿qué hace en el mismo sector?
baja y acá sube. Es decir, que de la línea para abajo ponemos lo que le pasa a la derivada, que si es positiva o si es negativa. Es decir, sus conjuntos de positividad y negatividad los esquematizamos aquí. Pero arriba decimos lo que le pasa a f. Reitero, lo voy a hacer de nuevo, por si no se entendió. Buscamos el conjunto de positividad y negatividad de ¿quién? De la función derivada, y lo notamos aquí. F' es positiva, positiva y acá negativa. Es un ejemplo. Entonces, f original sube, sube y acá baja. Acá, si sube y baja, ¿qué encontramos? Un máximo. Acá no tengo nada, sería algo así. ¿Ven? Que sube, después no hace nada, vuelve a subir y tiene un máximo. ¿Ven? Sube, no hace nada, sube y después baja. Encontramos un máximo. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué ocurre si nos da que la derivada es positiva, negativa y positiva? La función sube, baja y sube. ¿Qué tenemos aquí? Un máximo. ¿Qué tenemos aquí? Un mínimo. Entonces, con este procedimiento diremos que el conjunto de positividad de la derivada es ¿qué cosa? El intervalo de crecimiento de la función. Acá lo tenemos. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento de la función? Menos infinito hasta aquí, unión de este otro valor a más infinito. Lo anoto más claro. El intervalo de crecimiento de la función es igual al conjunto de positividad de la función derivada. A copiar. Y ahora cambio. El intervalo de decrecimiento de la función es el conjunto de negatividad de la derivada. Si no copiaron, retrocedan y vuelvan y copien. Voy a hacer un ejercicio en particular. Voy a volver a poner la receta. 1, primer paso, consigo la derivada. 2, calculamos el conjunto de positividad y negatividad de la derivada. Y 3, hacemos el cuadrito, ¿no? Cuadrito le pongo. Lo voy a hacer. Tengo la función, la derivo, la igualo a 0, porque para buscar el conjunto de positividad y negatividad de cualquier cosa, vimos anteriormente que tenemos que buscar las raíces. Paso el 12, sumando el 3 dividiendo, y queda 4. Así que x1 es 2, x2 es menos 2. Acá me comí pasos. Si se pierden, pausan el video, lo resuelven como puedan y vuelven, y si no, me llaman y consultan. Paso el cuadrado como más o menos la raíz, por eso tengo dos soluciones. Entonces encontré las dos raíces de la derivada. Muy bien. Tengo que una raíz es 2 y la otra raíz es menos 2. Así que tomamos un valor de aquí, el menos 3, tomamos el 0 y tomamos el 3. Es decir, que si tengo dos raíces en mi derivada, tengo 3 sectores a analizar. Hacemos la derivada en menos 3 y vamos a ver que da un número, ya les digo, positivo. Lo voy a hacer. Menos 3 al cuadrado es 9. Por 3, 27. 27 menos 12. 27 menos 12. Uy, qué problema de 15. 27, si me equivoco acá, no importa. Porque, ¿qué me importa de este número? Si le pegué y si no, no importa. Que es positivo. Así que acá ponemos un más. Tomamos el 0 y lo pongo en la derivada. Miren, pongo el 0 acá. Esto desaparece, me queda menos 12. Da negativo. Y cuando pongo el 3, bueno, está al cuadrado, así que va a volver a dar positivo. Háganlo. Esto lo borro. Y informo que esto es son los signos de ¿quién? ¿Del original o de la derivada? Son los signos de la derivada. Así que si le pasa esto a la derivada y armamos el cuadrito. La función original en la región donde su derivada es positiva, sube. Donde su derivada es negativa, baja. Entonces, el intervalo de crecimiento de la función original sin derivar, ¿no? La función sin derivar, f, es de menos infinito, punto y coma, 2, unión de 2, punto y coma, más infinito. El intervalo de decrecimiento de la función es de menos 2 a 2. Ahora, vemos que en x igual menos 2 tenemos un máximo. Si quisiera calcular cuán alto está ese punto, como vimos en la introducción del video, la altura de los puntos la obtenemos, o coordenada y o altura, es f en menos 2, la original, sin derivar en menos 2. En menos 2 esto es 4 por 3... Ah, no, perdón, me equivoqué. En x igual menos 3, menos 2, no, está bien, tenemos un máximo en la original, me estaba equivocando, vamos de nuevo.
Menos 2 al cubo es menos 8. 8. Y acá tenemos un 2, 24, 16 positivo. 16 positivo. Entonces, f en 2, negativo f en menos 2, los remaré, perdón. F en menos 2 es 16. ¿Qué hice? Repito porque fui bien. Este menos 2 lo puse aquí e hice la cuenta. Entonces, acá tenemos que en más 2, x igual 2, hay un mínimo. Un mínimo. ¿Cómo lo calculo? Bueno, tomamos, voy a trabajar aquí que tengo más espacio, calculamos f en 2, que da menos 16. Así que, si calculan las raíces de esto, 5 y monedas menos 5 y monedas y 3, y dijimos que en 2 menos 2 tenemos un máximo acá en 16. En 2 positivo, en menos 16, las raíces están aquí y aquí, así que más o menos es eso. Esto probablemente no se los piden en el gráfico, en el examen, pero resumiendo, hasta aquí ya termino. ¿Por qué? Aquí simplemente aclaré cómo consigo la altura de este máximo y este mínimo. Pero si me piden el crecimiento y el decrecimiento, pasos, derivo, 2, calculo la positividad y negativa de la derivada, hago el cuadrito y terminé. Aquí lo tengo. Pero de aquí deduje, por ver el crecimiento y el decrecimiento, dónde está el máximo y dónde está el mínimo. Entonces, en el mismo paquete tenemos crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo, si es que los hay. Como hacen las publicidades de venta, que en el mismo paquete, todo por el mismo precio, lo mismo. Es decir, que con un solo cálculo obtuvimos todo esto. ¿Qué cálculo? El conjunto de positividad y negatividad de la derivada. Si lo interpretamos de la manera correcta, nos entrega la siguiente información: el conjunto de positividad y negatividad, perdón, el crecimiento y el decrecimiento de la función, además que el máximo y el mínimo.